bé, bona tarda. Buenas tardes. Unas palabras breves para presentar el acto, el seminario que hacemos esta tarde, que además lo primero que quiero decir es que lo hacemos en colaboración con el Palau Macaya, y que esto es un motivo de satisfacción para el Centro de Estudios Internacionales hacerlo con este partenariado. El seminario de hoy es para debatir un tema que está fuertemente vinculado a la sostenibilidad, que de hecho es una manera de ejercer de una forma individual como ciudadanos o a través de organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la defensa del clima y del ambiente, nuestros derechos climáticos, un concepto que posiblemente es nuevo, y en todo caso hacerlo utilizando un mecanismo más tradicional como son los tribunales de justicia, lo cual es una buena aproximación. Para este seminario de hoy contamos con dos profesionales de dos organizaciones de prestigio en el ámbito no gubernamental y a la vez ambiental, y que tienen una larga tradición, en algunos casos mediática, en otros diríamos de trabajo más intensa, en la defensa del planeta, ¿no? Porque cuando se defiende el medio ambiente se está defendiendo el planeta. Tenemos a Greenpeace y a ecologistas en acción, a Lorena Ruiz Huerta, que es abogada y trabaja para Greenpeace y que además litiga para Greenpeace y está inmersa en algún asunto, no voy a comentar por supuesto, porque será ella quien explique los detalles, y a Jaime Doreste, que ocupa una posición también como jurista, en este caso en Ecologistas en Acción, y que ambos yo creo que están inmersos en un procedimiento, en un litigio, por algo que se denomina inacción climática contra el gobierno de España. Y por otra parte, esta visión que viene desde el mundo de las organizaciones se complementa con Ana García Juanatey, que es profesora de Derecho Internacional Público del CEI y que además es parte impulsora y esencial para el máster que en el Centro de Estudios Internacionales organizamos desde hace algunos años en el ámbito del desarrollo sostenible, o como sería quizá más preciso decir ahora, en el ámbito de la sostenibilidad. Y después moderará el debate la profesora del CEI también, Iraida Jiménez, que está en la sala. Yo simplemente, porque el protagonismo en ningún caso debe ser mío, quería enfatizar tres ideas que me parecen importantes. Primero, que cuando estamos hablando de la lucha contra el cambio climático, de la defensa del medio ambiente, estamos hablando de un tema que un neologismo lo caracteriza como un tema glocal. Glocal quiere decir que es global, que proyecta sus efectos en la esfera global, no hay otro planeta, y por tanto diríamos, cuando se daña el medio ambiente se daña el conjunto del planeta, y es local. ¿Por qué? Porque muchas veces las causas y las consecuencias más agudas y más graves del cambio climático se viven a nivel local, y por tanto diríamos hay una responsabilidad de las autoridades más cercanas a los ciudadanos, de los ayuntamientos, en el caso de España de comunidades autónomas, por supuesto de los estados, diríamos también en este ámbito, ¿no? Y por tanto estamos en un ámbito en el que hay una fuerte interacción entre la esfera multilateral y el compromiso con nuestro entorno más inmediato. Y ahí yo creo que los ciudadanos, las ciudadanas, las organizaciones tenemos un papel destacado a jugar, ¿no?
Por esto yo creo que es importante, y de ahí va este encuentro, el acceso a la justicia climática, utilizar, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones, utilizar los mecanismos que nos ofrecen las instituciones para intentar defender y hacer avanzar estos derechos que por otra parte hace 20 años prácticamente ni estaban en la agenda ni se planteaban, ¿no? Y finalmente, y ahí yo trazaría, porque de hecho los derechos climáticos forman parte de los derechos humanos, por supuesto, trazaría un cierto paralelismo, ¿no? ¿Por qué son importantes la legislación, las estructuras y la acción internacional en este ámbito? Pues porque muchas veces determinados estados no respetan los compromisos mínimos y es necesario, tanto en la defensa de derechos humanos más tradicionales como en estos derechos, una actuación multilateral. Será más o menos efectiva, pero desde luego si no se hace no es efectiva y por tanto es importante como mínimo intentarlo. Acabo simplemente hablando un segundo del Centro de Estudios Internacionales. Somos una entidad que nos dedicamos a la formación, a investigar y formamos y investigamos en el ámbito más estrictamente académico, en el ámbito ambiental. Pero consideramos que parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad es organizar este tipo de debates en el que atraemos a los ciudadanos, a las ciudadanas y a la sociedad civil en un debate de un tema que se puede enfocar desde una perspectiva estrictamente científica o académica, pero que también es bueno que seamos conscientes de los juegos y de cómo nos afectan. Agradecer de nuevo al Palau Macaya, a través de Silvia Sauquet, que está aquí representándolo, que nos acojan para este acto, y a todos ustedes pues, su asistencia e interés. Va a coordinar y va a presentar a los ponentes la doctora Iraida González y por tanto le doy a ella la palabra y yo me retiro a escucharles atentamente. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento. Creo que es una oportunidad maravillosa para discutir un tema que nos corresponde a todos y sobre el cual todos tenemos corresponsabilidades. Hago eco de las palabras de nuestro director y agradecimiento por este foro tan importante para transmitir un mensaje que tiene un impacto en la sociedad civil y del cual nosotros somos partes también en la academia y que queremos promover esta idea y sobre todo remarcar la importancia que tiene el trabajo que están haciendo nuestros ponentes en el cambio de las políticas públicas y cómo podemos lograr una transformación hacia el alcance de unas metas de estabilización de la temperatura de nuestro planeta. Es un placer para mí presentar a nuestra primera ponente, la señora Lorena Ruiz Huerta. Es abogada y activista de derechos humanos y también de medio ambiente. Es coordinadora de la incidencia jurídica de Greenpeace España. La señora Ruiz es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. También ha construido una carrera docente en diferentes instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid y desde 2009 se desempeña como profesora asociada del área de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y del programa de estudios legales de esa misma casa. Bienvenida, Lorena, estamos todos ansiosos de escucharte. Pues muchísimas gracias. ¿Se me oye bien con este micrófono ya? Muy bien. Bueno, pues yo quiero, en primer lugar, por supuesto, agradecer al Centro de Estudios Internacionales que hayan organizado este evento y el interés en este litigio. Por supuesto, al Palau Macaya que nos acoja y a todas las personas que habéis asistido esta tarde a escucharnos y que os interesáis por este litigio climático español. Creo que veis unas diapositivas que he preparado aquí detrás sobre el litigio climático español. Así, ¿verdad? Ah, así, vale, perdón. Fenomenal. Bueno, vale. Bueno, pues este litigio climático que estamos llevando a cabo varias organizaciones, Greenpeace España, Ecologistas en Acción, que está aquí Jaime, abogado de Ecologistas, que somos los dos abogados del litigio, pero están también representadas otras organizaciones como son Oxfam Intermón,
la coordinadora de ONGs para el desarrollo y varios chicos y chicas jóvenes integrantes de la organización Fridays for Future o Jóvenes por el Clima, que como es una organización que no tiene personalidad jurídica, bueno, ellos se han personado de manera individual y también por otras razones que si acaso después explicaré, pero que tienen que ver con la legitimación, es decir, que ellos son personas afectadas en sus derechos fundamentales por la inacción, por la falta de ambición de las políticas climáticas del Gobierno de España. A nosotros nos gusta enmarcar este litigio dentro del ámbito que ahora está bastante de moda en el mundo del derecho y que probablemente habréis escuchado con anterioridad, que es el mundo de los litigios estratégicos. ¿Y qué es esto de un litigio estratégico? Bueno, pues no es ni más ni menos que un litigio, un procedimiento judicial normal, ordinario, aunque quizá son litigios que van, digo normal, pero o sea, normal porque es un proceso de la ley, de cualquier ley procesal, de la jurisdicción, en este caso contencioso administrativa, pero es verdad que son procedimientos que caminan un poquito en los márgenes del derecho. Quiero decir que tratan de forzar interpretaciones normativas o de conseguir un cambio jurisprudencial, es decir, que tratan de hacer caminar o avanzar el derecho. A veces sabéis que el derecho va bastante por detrás de lo que avanzan nuestras sociedades, en este caso lamentablemente es así. Creo que la sociedad cada vez es más consciente de que tenemos un problema de emergencia climática de primera magnitud. Aquí en Cataluña lo sabéis bien, que estáis empezando a sufrir las primeras restricciones por la cuestión de la sequía, que es algo que va a ir siendo cada vez más frecuente en nuestro país, lamentablemente, ¿no?, como consecuencia de uno de los impactos del cambio climático. Bueno, pues este es un litigio que trata de forzar el derecho, pero que además está acompañado, además de esta vertiente puramente judicial o procesal, le acompaña una vertiente comunicativa y de movilización, porque son litigios que se llevan a cabo en el marco de organizaciones no gubernamentales o desde el activismo y que se utilizan como herramientas de campaña. Es decir, el objetivo, evidentemente, es ganar el procedimiento judicial. Nos gustaría y ese resultado sería muy beneficioso para nuestra causa, ¿no? Pero pretendemos también, no solamente, o sea, el único objetivo no es el de conseguir una sentencia favorable, sino el de hacer una campaña que remueva conciencias, que movilice, que conciencie a la ciudadanía. De alguna manera podría considerarse que el objetivo se ha logrado si, aunque no se consiga una sentencia favorable, porque sabemos que es difícil, porque la judicatura suele ser un estamento conservador, porque el derecho camina muy por detrás de los avances sociales en muchas ocasiones, pero si se consigue que sea un revulsivo social, que tenga atención mediática, que a la gente le indigne lo que estamos contando con este instrumento, consideramos también que eso es algo exitoso y por eso es un litigio estratégico. Y dentro de lo que es un litigio estratégico, es un litigio climático. ¿Y qué es un litigio climático? Bueno, pues los litigios climáticos en los últimos años, podemos decir que en la última década, se están multiplicando. Bueno, en este momento hay una base de datos en un centro de la Universidad de Columbia de Nueva York que se llama Sabin Center. Es un instituto que ha creado una base de datos que va computando todos los litigios climáticos que se realizan en todo el planeta, ¿no? A lo mejor se escapa alguno, pero por lo general es bastante exhaustiva. En la base de datos de Sabin Center yo he podido contar más de 1.500 litigios climáticos que se están desarrollando en este momento en todo el mundo. Muchos de ellos, bueno, la base de datos está separada en lo que son litigios que se desarrollan dentro de los Estados Unidos y los que están fuera en el resto del planeta, ¿no? En el resto del planeta hay 665 litigios dirigidos contra gobiernos y otros muchísimos contra empresas multinacionales. Ambos son litigios climáticos. Los que están dirigidos contra empresas pues, buscan que se sancione a estas empresas por su actividad altamente contaminante y de enormes emisiones a la atmósfera, y las que se dirigen contra gobiernos, la mayoría de ellos se dirigen por la falta de ambición de las políticas climáticas y, concretamente, 122 de estos litigios dirigidos contra gobiernos están basados también en que esta falta de ambición en las políticas climáticas vulnera los derechos humanos. Cada vez es mayor la conexión
entre el derecho relativo a los derechos humanos, a la protección de los derechos humanos, y el derecho de la protección del medio ambiente, que han venido a converger un poco, sobre todo desde con estos avances científicos en materia de cambio climático, y ya que cada vez es más evidente que el cambio climático ya está aquí, que tiene unos impactos evidentes en la vida de la gente, y están convergiendo cada vez más estas dos disciplinas de la protección de los derechos humanos y del cambio climático. He puesto aquí el caso Shell. Es un caso emblemático de litigio dirigido contra una gran corporación. Es el primer caso que hemos tenido en Europa exitoso en el que se consiguió una sentencia que condenó a esta petrolera, y fue precisamente por una doctrina parecida a la que luego mencionaré, que es el famoso caso Urgenda, el primer litigio que se ganó contra un gobierno, contra el gobierno de Holanda. En aquel caso se condenó al gobierno de Holanda por vulneración de derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Holanda, por la falta de ambición de las políticas climáticas, y en el caso posterior, en el que el Tribunal Supremo también de Holanda condenó a la empresa Shell, lo hizo también por este mismo motivo, porque dijo que las empresas multinacionales, las empresas cualquiera, tienen también responsabilidad en materia de protección y de no vulneración de los derechos humanos, ¿no? Consideró que Shell era una empresa en gran medida responsable del cambio climático y que con ello también estaba vulnerando derechos humanos. Y por eso es un caso emblemático que he querido resaltar ahí. ¿Por qué necesitamos un litigio climático ahora? Bueno, esta pregunta me gusta formularla porque nuestro litigio ha sido bastante cuestionado, a pesar de que ya llevamos cerca de 3 años de andadura, sobre todo en sus comienzos. Cuando arrancó este litigio, que hemos interpuesto estas 5 organizaciones que he mencionado contra el actual Gobierno de España, que indudablemente es un gobierno que ha planteado desde el comienzo una preocupación por la emergencia climática. No en vano el Congreso de los Diputados de España declaró la emergencia climática al poco tiempo de empezar a gobernar, a echar a andar este gobierno. Es el primer gobierno también que ha creado una vicepresidencia del gobierno para la transición ecológica, que ha aprobado por primera vez una ley de cambio climático que ya llegaba con muchísimo retraso con respecto a otras democracias occidentales, etcétera, ¿no? O sea, no podemos decir que sea un gobierno que no ha avanzado algo en materia de políticas que se preocupan más por el medio ambiente y por frenar el cambio climático. Pero aún así, desde luego, lo que está haciendo el Gobierno de España es, desde nuestro punto de vista, completamente insuficiente y no acorde a lo que está diciendo la ciencia en sus informes contundentes sobre que las políticas de todos los gobiernos del planeta, sin excepción, son completamente insuficientes para lograr el objetivo del 1,5 grados, que es el objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? Por tanto, en un contexto de crisis climática y económica como la que vivimos a nivel europeo y mundial, consideramos que la salida, que la solución tiene que ser 100% renovable, 100% abandonando los combustibles fósiles, y que este es un instrumento más, es una herramienta más para presionar, para conseguir ese objetivo, ¿no? España, además, es un país que tiene un historial de emisiones completamente desaforado. Hay que tener en cuenta que el año que toma como referencia la Unión Europea, a partir del cual reparte sus esfuerzos de reducción de emisiones, es el año 2005, es decir, la cuota de reducción de emisiones que distribuye, que reparte la Unión Europea entre los países de la Unión, tiene como año de referencia 2005. Pues en el año 2005 es en el año en el que España tenía sus emisiones disparadas. Habían incrementado un 53%, a pesar de que el compromiso que habíamos adquirido con el protocolo de Kioto era que las íbamos a aumentar solamente un 15%. El protocolo de Kioto permitió a España incrementar, a pesar de que el resto de países de la Unión Europea empezaban ya su camino de reducción, de descenso en las emisiones, nosotros estábamos menos desarrollados, menos industrializados, y se nos permitió todavía incrementar un poco nuestras emisiones hasta un 15%, y nosotros nos tomamos, como nunca me acuerdo si es la mano por el brazo, por el codo, la mano, mucho más de lo que se nos permitía, y llegamos a alcanzar un 53%, ¿no? Por tanto, tenemos una trayectoria de emisiones completamente excesiva y nos toca ahora apretarnos el cinturón.
Por otro lado, la ciencia es más clara que nunca, aunque no me voy a detener en este punto, que después voy a contar con mayor detalle. Los esfuerzos del Gobierno son insuficientes. Nosotros estamos impugnando el objetivo que se ha propuesto el Gobierno, que es alcanzar una reducción de las emisiones del 23% con respecto al año 1990 al final de esta década, es decir, en el año 2030, y según dice la comunidad científica y según consideramos las organizaciones ecologistas, este objetivo es completamente insuficiente y además estamos viendo ya cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros tribunales del entorno comparado europeo están dictando sentencias que consideran que un medio ambiente inadecuado vulnera derechos fundamentales como el derecho a la vida o el derecho a la intimidad y a la vida privada y familiar. Bueno, simplemente en esta diapositiva es un poco incidir en que esto que contaba antes, ¿no? El Acuerdo de París, del que España es un país firmante, es un país signatario, el objetivo planteado en el Acuerdo de París es que tenemos que lograr que la temperatura media a final de siglo no incremente más de un 1,5, ¿no? Desde luego, lo que la comunidad, y para ello debe tomarse como referencia lo que diga la mejor ciencia disponible, los mejores informes científicos, que son los del IPCC, ese panel de expertos internacional que hace informes periódicamente en los que evalúa cuál es el estado de evolución del cambio climático y da recomendaciones a los estados sobre lo que deberían hacer. Estos informes del IPCC, los que voy a hablar a continuación con un poquito más de detalle, desde luego hablan de reducir como mínimo a la mitad las emisiones en esta década. No habla de un 23% para 2030, sino de reducir las emisiones a la mitad. El cambio climático en España, pues bueno, ¿qué puedo deciros que no estéis experimentando y viendo en las noticias estos días de una manera tan evidente, ¿no? El verano pasado hemos tenido 42 jornadas de olas de calor, que ha triplicado las jornadas de calor en el periodo 2011-2020, con más mortandad de la que ha habido nunca. Estamos hablando además de que si la temperatura media global en este momento se ha incrementado un 1,1% a nivel planetario, en España el incremento es ya del 1,7%. Hablamos también de que tenemos 10 de las cuencas hidrográficas en Europa con mayor estrés hídrico, con una sequía ya prácticamente crónica. Estamos hablando del derretimiento y desaparición de los glaciares en los Pirineos. Estamos hablando de un incremento del nivel del mar verdaderamente preocupante, ¿no? Y que puede llegar de entre los 10 a los 68, es mucho margen de diferencia, pero de 10 a 68 centímetros de aumento del nivel del mar, lo que puede suponer la desaparición de gran parte de nuestro litoral, etcétera, ¿no? Esta es la situación que vivimos del cambio climático en España, que además va a tener otros impactos gravísimos de los que también estamos oyendo hablar estos días, ¿no? Impactos tremendos en nuestro PIB, en nuestra actividad productiva fundamental, que es el turismo. Un incremento del cambio climático, los impactos del cambio climático pueden llegar a suponer la reducción del 11% del turismo, lo cual es una auténtica debacle económica. ¿Y qué puedo deciros de la agricultura, ¿no? Las pérdidas en la agricultura, las pérdidas en el campo, pues también pueden suponer, por ejemplo, una reducción del 5,8% del PIB. Hay un dato también de la Agencia Europea del Medio Ambiente que dice que a España le ha supuesto ya, en este momento en el que estamos iniciando con los impactos más graves del cambio climático, nos ha costado en el periodo 1980-2017 37.000 millones de euros solamente los destrozos de las danas, de las sequías, etcétera, ¿no? Los impactos que ya hemos tenido del cambio climático nos ha costado todo esto, y por no hablar de los impactos en la salud humana. La mortandad que supone el incremento de las olas de calor, los incendios, las inundaciones, las muertes por enfermedades tropicales que van a llegar a nuestro país y, por supuesto, las más significativas que tienen que ver con las olas de calor, ¿no? Bien, ¿cuál es el objeto de nuestro litigio climático? ¿Qué es lo que estamos tratando de conseguir, de reivindicar con este litigio? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido impugnar el PNIEC, no sé si os suena lo que es el PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un instrumento que obligatoriamente teníamos que adoptar
todos los estados de la Unión Europea, como consecuencia de un reglamento comunitario, un reglamento europeo que nos obligaba a adoptar este instrumento en el que se prevé cuál es el plan de reducción de emisiones en la década 2020-2030. Nosotros empezamos este litigio, aunque luego esta es una parte de la que os hablará Jaime, y yo no voy a ahondar en ella, pero iniciamos este litigio porque en un primer momento el Gobierno no lo había aprobado en el año 2020, cuando tenía que estar ya en vigor. El Gobierno de España todavía no lo había aprobado y ahora ya lo ha aprobado, y la cuestión fundamental es que el objetivo que ha previsto, como decía antes, para el año 2030 de reducción de emisiones es de un 23% con respecto al año 1990, que nosotros consideramos absolutamente insuficiente y no alineado con el Acuerdo de París ni con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en las que se prevé que el objetivo común de todos los estados es que tenemos que alcanzar ese incremento máximo de la temperatura del 1,5 grados, ¿no? Nosotros pedimos que el PNIEC español reduzca las emisiones en el año 2030 en un 55%. ¿Y de dónde sale esta cifra? No nos la hemos sacado de la manga, no es una cifra mágica. Para nosotros tiene una justificación, en primer lugar, científica, y aquí es donde ya os hablo un poquito más de los informes científicos, ¿no? Este 55% que nosotros creemos que tendría que adoptar España como objetivo de reducción de emisiones sale en primer lugar de los informes del IPCC, de ese panel internacional de expertos y de expertas científicos de todo el mundo que ha hecho, de los más recientes voy a hablaros. Hay 3 informes fundamentales, importantísimos, que tomamos como referencia en este momento, que son el primer informe del año 2018 del IPCC sobre calentamiento global relativo al 1,5. Este es un informe que sale como encargo después de la aprobación del Acuerdo de París. Se encarga al IPCC que haga este informe especial calentamiento global para lograr el objetivo del 1,5. Y esta es la primera vez en la que el IPCC dice que para lograr este objetivo, que todavía es factible, es posible, pero es necesario que en esta década se reduzcan como mínimo a la mitad las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hay que hacer un esfuerzo global, internacional, de reducir las emisiones a la mitad. Y este es el primer aviso en el año 2018 del IPCC, que por supuesto no se hizo, y porque, entre otras cosas, el Acuerdo de París no contempla que los estados asuman compromisos obligatorios, que sean exigibles, no asumen, como digo, compromisos, sino que todo se deja como a la buena voluntad o al mejor esfuerzo que puedan hacer los estados, pero no tienen compromisos obligatorios. Después de este informe del año 2018, el IPCC publicó el informe AR6 de 2021, que es conocido como el Atlas del Sufrimiento Humano, en el que el IPCC dice hay una brecha significativa entre lo que los estados deben hacer y lo que se promete y se hace. Y el IPCC dice, solo con lo que se promete y se hace, el camino al que vamos abocados es de un incremento global de la temperatura de 2,8 grados centígrados. El IPCC dice, con un nivel de emisiones medias, estamos abocados a un incremento de la temperatura global de 3,5 grados centígrados, con un escenario de emisiones altas, como en el que estamos ahora, por otro lado, estamos abocados a un escenario que podría llegar a un incremento de 5,7 grados centígrados, ¿no? O sea, y cuando la comunidad científica de lo que está hablando es de que para poder, es decir, ya con un incremento global de 1,5 grados centígrados, los impactos del cambio climático los vamos a notar porque ya los estamos viviendo, ¿no? Ya los estamos viviendo. Y eso ya es irreversible. Pero es que en un escenario superior a los 1,5 grados, lo que empieza a ponerse en serio riesgo es la propia supervivencia humana en el planeta. Cuando se habla de salvar el planeta, lo decimos equivocadamente. Aquí no se trata de salvar el planeta seguirá adelante, ¿no?, con esas nuevas circunstancias y condiciones. De lo que estamos hablando es de salvarnos a nosotros como especie y las otras especies que habitan con nosotros en este planeta, ¿no? La buena noticia es que en el informe que acaba de publicar, el último informe del IPCC de este año 2023, que es la 6ª evaluación sobre el cambio climático que hace el IPCC, dice, ojo, que todavía estamos a tiempo. Esa es la buena noticia, ¿no? Y yo creo además que desde Greenpeace nos gusta decirlo, que el nuevo negacionismo es el de tirar la toalla y el decir no se puede. No, sí se puede.
hay que luchar, hay que pelear porque son muchos los obstáculos, pero la comunidad científica está diciendo que todavía es posible, pero nos está diciendo también, pero nos quedan 7 años porque tiene que ser en esta década. Hay que reducir las emisiones a la mitad a nivel planetario. Y un poco la conclusión de lo que dicen en este informe es que las emisiones globales aún no han empezado a descender. No han empezado a descender a fecha 2023 y nos quedan 7 años. Es decir, se puede, pero hay que correr. Junto con esto hay otros, hay otros informes también de Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que hablan directamente, porque los informes del IPCC son muy claros en la evaluación del cambio climático, pero nunca atribuyen a ningún país qué porcentaje de reducción de emisiones le corresponde, ¿no? Pero el Programa de Naciones Unidas sí, bueno, no habló concretamente de los estados, pero sí se mojó dando una cifra y dijo, hay que reducir, para lograr el objetivo del 1,5, un 7,6% anualmente las emisiones a nivel planetario. Y un 7,6% en el momento en que nosotros interpusimos la demanda, la suma final para 2030 nos salía ese 55%. Por tanto, el 55%, como decía antes, no es una cifra mágica que nos hayamos sacado de la chistera, sino que viene de la suma de esta cifra que recomienda el Programa de Naciones Unidas que hay que hacer para lograr el objetivo del 1,5, reducir un 7,6% anualmente las emisiones, pero hay que tener en cuenta que a estas alturas, 2023, desde que nosotros interpusimos la demanda, ya nos hemos quedado cortos. En este momento ya hay organizaciones que hablan de algo que se llama el fair share, que tiene que ver no solamente con ellos trabajan diciendo que no se trata de distribuir de manera equitativa, porque no todos los países hemos contribuido por igual al cambio climático y no todos los estados tenemos la misma situación. En Europa estamos desarrollados, tenemos toda la tecnología y todos los medios para desarrollarnos, ¿no? Pero todavía hay estados que necesitan desarrollarse y necesitan emitir carbono, ¿no? Y entonces, por justicia internacional, nos correspondería reducir muchísimo más. Hablan de hasta, a España le correspondería un 89%. Junto con... Voy fatal de tiempo, ¿no? Bueno, no sé. Sí. Vale. Bueno, junto con esta base científica, por supuesto, consideramos que nuestra demanda tiene también una base jurídica. España es firmante de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que está en vigor desde 1992 y que tiene por objeto estabilizar el CO2 en la atmósfera, ¿no? Que el cambio climático no interfiera en el sistema climático, ¿no? Además, somos firmantes también del Acuerdo Internacional de París, del que ya he hablado antes, que es el primer convenio internacional que se marcó como objetivo que los estados redujeran sus emisiones para lograr este objetivo global del 1,5. Y existen además otro montón de principios del derecho internacional que nos son aplicables porque nuestra Constitución así lo establece en su artículo 96, que el derecho internacional es aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, y ahí están pues, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es esto que tiene que ver con lo que os mencionaba antes, ¿no? Que a nosotros como país industrializado, que se ha desarrollado mucho y que ha emitido mucho, nos toca hacer ahora un esfuerzo superior, porque digamos que el presupuesto de carbono que queda en la atmósfera para poder emitir y alcanzar ese objetivo global hay que cedérselo a otros estados que necesitan desarrollarse, que necesitan emitir para poder alcanzar un nivel mínimo de desarrollo, ¿no? Y otros principios del derecho internacional, como los principios de prevención, de precaución o de responsabilidad o solidaridad intergeneracional, y la obligación que tenemos de legar a nuestra gente joven un planeta en el que puedan vivir en condiciones dignas como el que nos han legado a nosotros nuestros mayores, aunque bueno, no nos lo legaron en muy buenas condiciones, ¿no? Bueno, voy a reducir un poco porque tengo demasiadas cosas que contar, pero sí deciros que ha sido importantísimo en los últimos años, como os decía antes, la convergencia o la confluencia que está habiendo entre el derecho del medio ambiente y del cambio climático,
que durante mucho tiempo ha caminado un poco a nivel internacional por su cuenta, y por otra parte la doctrina o la ciencia de la protección de los derechos humanos a nivel internacional, que también caminaba por su cuenta y hace poco tiempo han empezado a converger, ¿no? Y esto ha sido muy importante porque, por ejemplo, tenemos acontecimientos internacionales tan importantes como que la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de julio declaró la existencia de un derecho humano a un medio ambiente adecuado, ¿no? Esto es importantísimo porque es un primer comienzo de positivización de un derecho que no está reconocido prácticamente en ninguna constitución del mundo y que es absolutamente fundamental para tener éxito en este tipo de demandas y de litigios, ¿no? Porque este derecho no está reconocido como un derecho positivo, sino que, como vamos a ver a continuación, el camino que los juristas y los jueces han tenido que buscar para proteger el medio ambiente es rebuscado, es retorcido a través de la protección de otros derechos. Otros organismos también de Naciones Unidas internacionales, como el Comité de Derechos Económicos y Sociales o el de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, también han venido reconociendo la importancia del derecho al medio ambiente. Y por último, lo que ha sido absolutamente decisivo ha sido una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una multiplicidad de casos que tenían que ver con la protección del medio ambiente, pero en casos mucho menos graves o mucho menos importantes, amplios y generales que la protección del cambio o la lucha contra el cambio climático, es decir, en cuestiones medioambientales que llegaban al Tribunal de Estrasburgo, pero que tenían que ver con vertidos, con olores, con ruidos, es decir, de mucho más pequeño espectro, ¿no? Y a partir de estos casos que llegaron al Tribunal de Derechos Humanos, pues el Tribunal de Derechos Humanos elaboró una doctrina muy interesante en la que ha sacado una serie de, bueno, aquí están resumidas como un poco las conclusiones de esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que básicamente lo que venía es a decir que la protección inadecuada del medio ambiente vulnera el derecho fundamental a la vida de las personas y vulnera también el derecho fundamental a la intimidad y a la vida privada y familiar, ¿no? Y que los Estados tienen la obligación positiva de actuar para proteger estos derechos, tanto frente a actividades públicas como privadas, tienen la obligación de actuar, que basta con que se trate de una amenaza grave a estos derechos para que ya podamos hablar de una vulneración de los mismos. Y también otras cuestiones muy interesantes de esta doctrina, como que la carga de la prueba, por ejemplo, corresponde al Estado, que corresponde también, o sea, que el Estado no puede no darse por no enterado sobre la gravedad de la situación ambiental, porque tiene muchos medios para enterarse, etcétera, ¿no? Es una interesantísima doctrina que el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha ido elaborando, porque como le falta este derecho positivo concreto de protección al medio ambiente, pues ha elaborado una doctrina para poder proteger el medio ambiente a través de la protección de otros derechos, como digo, en este caso del derecho a la vida, del derecho a la intimidad, que ha sido hábilmente utilizado por otros colegas nuestros de Europa para ganar litigios climáticos en Europa que anteceden al nuestro y que sin lugar a dudas han servido como fuente de inspiración para que nosotros hagamos o iniciemos este primer litigio climático español. El primero fue el caso Urgenda en Holanda, que ganaron después de casi una década de andadura, la verdad que fue muy largo, pero consiguieron en 2020 la primera victoria en la que el Tribunal Supremo de Holanda, esta es una fundación ecologista, Urgenda, que demandó al gobierno holandés por falta de ambición en sus políticas climáticas y consiguieron, como digo, casi una década después, una condena del Tribunal Supremo holandés contra el gobierno de Holanda y utilizaba para ello esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que considera que cuando los poderes públicos, los gobiernos, no protegen adecuadamente el medio ambiente, están vulnerando con ello estos dos derechos concretos, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad privada y familiar. Y aquello fue un boom, una explosión tal que empezaron a multiplicarse los litigios por Europa y empezaron a conseguirse otras sentencias como la de Bélgica, la de Alemania, la de Francia, República Checa, aunque ha sido recientemente revocada, lamentablemente, pero varios han sido los casos en los que se han replicado litigios como el de Holanda y que están obteniendo sentencias favorables. Y, por supuesto, a partir de estos ejemplos, desde ecologistas, Greenpeace y las otras organizaciones que he mencionado antes, iniciamos este litigio español
del que ahora Jaime os va a hablar con más profundidad, ¿no? Termino con esta diapositiva en la que digo ahora que de momento firma. Bueno, en este ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? QR, perdón. En este QR, si os funciona el móvil y lo conseguís captar, os dirige a la página web en la que podéis firmar para apoyar el litigio. Esto es una idea que sacamos del litigio francés que ganaron contra el gobierno de Francia por inacción ante el cambio climático. Ellos consiguieron más de 2 millones de firmas en poquísimo tiempo. Lamentablemente nosotros solo llevamos 50.000 porque la conciencia ecologista en España todavía, bueno, pues deja que desear con respecto a la francesa, ¿no? Pero sin lugar a dudas, aunque bueno, ellos pues ganaron su caso, pero esto lo presentaron como un símbolo de apoyo ciudadano a la demanda contra el gobierno francés y fue, bueno, pues tuvo un resultado muy bueno y entonces pues estamos replicando también esto. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Si luego podemos, pues seguimos con preguntas y demás. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por esta ilustrativa presentación y sobre todo por poner de manifiesto cuál es la importancia del litigio estratégico y cómo se traducen estos informes de un componente científico tan complejo, pero que has logrado trasladarlo a nuestras realidades. Eso me permite hacer la siguiente presentación. Hoy tenemos también como ponente a Jaime Doreste, es abogado ambientalista desde hace más de 20 años y ha trabajado con diferentes organizaciones ecologistas a lo largo de España. Buena parte de su experiencia profesional se ha centrado precisamente en el asesoramiento y asistencia jurídica en vía administrativa, contencioso administrativa y penal de organizaciones sociales, de empresas y también de particulares y de la administración pública con actividades relacionadas con la defensa del medio ambiente y su conservación. Jaime Doreste es además de licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ejerce como abogado, ya lo mencioné, pero también es profesor asociado de Derecho Ambiental de la Universidad Autónoma desde el año 2018. Jaime, muchísimas gracias, estamos dispuestos y atentos a escucharte. Muchísimas gracias, Iraida, a ti personalmente, porque desde el primer momento me contactaste para ofrecerme la oportunidad de participar aquí, por supuesto al CEI y al CaixaForum por el magnífico entorno, ¿no?, en el que vamos a desarrollar esta jornada, que la verdad es que me tiene un poco abrumado, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos y todas también por venir y muy especialmente, más lo digo muchas veces, a Lorena, porque al final es la persona que me reclutó, que me animó a meterme en este procedimiento. Iraida, muy amablemente, has hecho una presentación muy larga de lo que soy yo, porque a mí cuando me preguntan yo digo soy abogado de pajaritos. Y con eso yo creo que ya tiro, la gente sabe que me dedico a estas cosas raras del medio ambiente, no me preguntes por herencias, no me preguntes por tal, porque yo me dedico a otras cosas. Pero otras cosas que a lo mejor en una cena familiar te hace que la gente te aborde menos para preguntarte, oye, mira, es que me han puesto una multa, pero creo que me dedico al final a una cosa que tiene mucho que ver con problemas reales de la gente, ¿no? Y yo creo que este último año, como bien ha contado Lorena, o sea, yo creo que ya la afección en nuestra vida cotidiana de lo que va haciendo el cambio climático es absolutamente evidente y brutal, ¿no? De hecho, lo que más miedo me da es cuando me tengo que recordar a mí mismo que el verano del último año va a ser lo más normal dentro de 10. O sea, no va a ser ni siquiera un año caluroso. Y Lorena lo ha dicho, 42 días de ola de calor en un mes de verano. Y esta semana estamos como de verano. O sea, bueno, estamos a mitad de abril. Pero bueno, yo quería aterrizar un poco la presentación que ha hecho Lorena acerca del marco estratégico general en el que nos estamos moviendo a nivel mundial sobre litigios climáticos a qué está pasando en España. Porque también, con mucho retraso, en España también nos hemos embarcado en esto de los litigios climáticos y no es para menos. España es, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, uno de los países, si no el más, expuesto a los riesgos climáticos. Con lo cual yo creo que es una materia como para que nos tomemos suficientemente en serio en España. Bueno, a fecha de hoy hay 3 litigios climáticos en España en marcha, 2 de ellos los llevamos la compañera y yo, y un tercero comentaré brevemente que tiene que ver sobre cómo se llevó a cabo la evaluación de los impactos sobre la biodiversidad que están teniendo las políticas climáticas. Porque, junto con la evidente crisis climática, que ya nadie duda,
Claro, otra de las grandes emergencias ambientales a nivel global es la crisis de biodiversidad. Y lo que tampoco podría ser, no puede ser, no debe ser, es que intentemos superar una crisis climática generando o ahondándola o agravando la crisis sobre la biodiversidad, que tampoco nos auguraría un buen camino. Mirad, una persona nada sospechosa de ecologista, como es el secretario general de Naciones Unidas, dijo esta frase que tiene aquí en mis espaldas, que es que la lucha contra el cambio climático es la lucha de nuestra vida y para nuestra vida. Bueno, puesto que yo lo que soy es abogado, si hay que luchar, luchemos, y mi arena, mi ámbito de lucha, es en este caso concreto además el Tribunal Supremo, que tenemos aquí en nuestras espaldas. Una cosa que teníamos muy clara, Lorena y yo, cuando empezamos hace ya 3 años, ¿no? 3 años largos, a plantearnos que había que actuar también contra el cambio climático en los tribunales en España, era que no se nos podía olvidar que el Tribunal Supremo español no es el Tribunal Supremo holandés, ¿vale? Y además cada día nos lo demuestran más con las sentencias y, bueno, y particularmente más en Cataluña, creo que lo sabéis de sobra. Pero después de todo este goteo de casos internacionales, pues el caso Urgenda, el caso Legari en Pakistán, el caso Neubauer en Alemania, los distintos casos climáticos también que hubo en Estados Unidos, pues ya por fin podemos hablar realmente en España de litigio climático. Lo que en su momento me acuerdo que hablábamos es que a ver, yo de ego voy bien y no me hace falta ponerme nombres grandilocuentes. Al litigio, saben ustedes que el litigio climático en francés le han llamado l'affaire du siècle, ¿no? el caso del siglo, y los italianos todavía estaban más pasados de vuelta y le llamaron el juicio universal, el giudizio universale, ¿no? Entonces yo dije que yo lo siento, pero hasta ahí no llego, entonces le hemos puesto un nombre mucho más de andar por casa, el juicio por el clima y demás. Como les he dicho, les voy a hablar de los dos que llevamos, las organizaciones recurrentes, y el primero le hemos llamado Juicio por el Clima 1.0 porque fue el primero el que iniciamos contra el Gobierno de España, el Reino de España, como se nos llama a nivel comunitario, por la aprobación tardía, o la no aprobación en plazo, como lo quieren llamar, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que según el Reglamento de Gobernanza Climática, un reglamento del año 2018, teníamos que haber presentado a más tardar el 31 de diciembre de 2019. Y, oh sorpresa, España no cumplió en tiempo sus compromisos medioambientales con la Unión Europea. Eso nos ofreció una ventana de oportunidad para poder abordar por fin un litigio en materia de cambio climático contra el Gobierno de España. Y como bien ha dicho Lorena, parecería un tanto injusto, o parece, y ha sentado muy mal en muchísimos ámbitos. De hecho, no es casual que seamos relativamente pocas las organizaciones ambientalistas las que nos hayamos embarcado en este tipo de procedimiento contra un gobierno que es, efectivamente, el más ecologista, o si se quiere decir de otra manera, el que más ha actuado contra el cambio climático en la historia de España. A ver, venimos de un gobierno que el asesor científico era el primo del presidente del gobierno, que le decía que lo del cambio climático era imposible de predecir. Claro, lo que pasa es que hasta entonces, y llevamos muchos años rascándonos la cabeza, dándole vueltas a ver cómo podíamos enfocar el asunto, no habíamos encontrado eso que ahora se llama la ventana de oportunidad. Y aquí, en este caso, con esa falta de cumplimiento en plazo de las obligaciones del reglamento de gobernanza, vimos la puerta abierta por fin, ¿no? Y además, a mí, desde el punto de vista procesal, me abría vías interesantes que llevábamos tiempo desde Ecologistas en Acción trabajando y, por ejemplo, ha tenido su reflejo también en pleitos resueltos aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como era la inactividad de la Administración en políticas de calidad del aire, ante incumplimientos generalizados de las directivas comunitarias en materia de calidad del aire. Con lo cual era una cuestión que ya habíamos empezado a trabajar, ¿no? Porque en medio ambiente lo que nos enseña la experiencia que la Administración, que al final termina siendo tu contrario habitual, sobre todo la jurisdicción contenciosa administrativa, es mala por lo que hace, pero es peor por lo que no hace. Es esa inactividad de la Administración, que es lo que digo aquí atrás, que es la zona gris en el ordenamiento procesal, pero es el verdadero agujero negro la protección del medio ambiente. Y habíamos, como os he dicho, empezado a investigar procesalmente, porque si algo aprendí yo de pequeño es que los experimentos se hacen con gaseosa, pues empezamos con el tema de restauración de canteras, ¿no? Que se abandonaban y no se restauraban nunca, o lo que he dicho ahora, planes de calidad del aire ante incumplimientos sistematizados. Bueno, pues con toda esta experiencia que habíamos ido elaborando y ante la ventana de oportunidad que nos surgió este incumplimiento,
pues vimos la oportunidad de poner en brete, esto que explica Lorena tan magníficamente, de lo que tiene que ser un litigio estratégico, pues vamos a forzar las costuras, vamos a hacer que se retrate, en este caso el Tribunal Supremo, vamos a forzar que la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que revisa la actividad administrativa, y cuando digo la actividad también es la inactividad, y a ver si conseguimos superar ese estigma de una vieja jurisdicción que se limita a revisar si la ordenanza municipal es correcta o incorrecta desde el punto de vista estrictamente legal y formal, a una jurisdicción que realmente lo que haga es proteger, en este caso, los intereses ambientales y los intereses sociales y colectivos, ¿no? Y en eso estamos. Vamos contra un procedimiento que trata precisamente de la inactividad de la Administración. Y aquí nos encontramos con lo que llamamos los juristas un óbice procesal, una dificultad procesal, y es que te encuentras con que, y no es sorpresa, la ley jurisdiccional, la ley procesal, no está prevista para defender intereses colectivos como los que defienden Ecologistas en Acción, Intermón o Greenpeace. El artículo que regula el procedimiento contra la inactividad de la Administración, lo tienen a mis espaldas, es el artículo 29, al final lo que prevé es cuando un interesado personal y directo, por ejemplo, se le reconoce el derecho a obtener la subvención y no se la pagan. Entonces, acude a la jurisdicción contenciosa administrativa para que se le haga efectivo el abono. O, por ejemplo, una persona con movilidad reducida reclama a un ayuntamiento que se instalen rampas de acceso a instalaciones municipales y no se hacen. En este caso es un interesado directo que se ve perjudicado de manera, insisto, personal por la inactividad de la Administración. Pero aquí en materia de cambio climático no podemos individualizar un concreto perjudicado. Y en todo caso, además, no lo serían las organizaciones sociales, ¿no? Si tenemos que hablar de personas, aunque seamos personas jurídicas, no van a ser directamente afectados. Por esto nos ayuda, desde el punto de vista de la legitimación, mucho lo que antes ha adelantado Lorena de los chavales y chavalas de Fridays for Future, que también aparecen como recurrentes con nombres y apellidos, ¿no?, en el procedimiento. Bien, al final el PNIEC, voy a adelantar que es un instrumento de planificación de las actuaciones estatales de lucha contra el cambio climático. Entonces, se asemeja mucho a esta potestad reglamentaria de dictar normas para reconducir o ordenar de manera coactiva el comportamiento ciudadano. En materia de inactividad reglamentaria, es verdad que el Supremo ha abierto un poco su doctrina, más superando ese artículo 29. Pero es que en todo caso, además, la Ley 27/2006, que es la ley relativa al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, todo eso que les he dicho es el título de la ley, nada menos, reconoce en su artículo 23, como ven aquí atrás, una acción popular en materia de medio ambiente para impugnar, como pueden ver, los actos, pero también que no me equivoque de botón, pues sí me equivoqué de botón, vale, las omisiones, vale, sí, vale, imputables a las autoridades públicas en materia de medio ambiente. Con lo cual, esta doctrina ya nos permite abrir mucho ese ámbito de lo que es la inactividad de la Administración, porque esta ley yo siempre he defendido y todavía no ha habido, por lo menos, sentencias de contrario, ni argumentos jurídicos procesales sólidos de contrario, que eso no sea una verdadera norma de carácter procesal. De hecho, en las disposiciones finales de esta ley dice que este precepto se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación procesal, con lo cual yo creo que el debate está bastante zanjado en ese asunto, ¿no? Pero en los litigios climáticos nos encontramos aquí ahora, pero también en todos los litigios climáticos que hemos ido contando, con un grave problema que afecta a la esencia misma del Estado de Derecho, ¿no?, que es el principio de separación de poderes. ¿Hasta qué punto pueden los tribunales de justicia determinar potestades discrecionales, como puede ser la determinación de la política climática de un Estado miembro? Bueno, la ley de la jurisdicción española, el artículo 71, ya dice que directamente no puede hacerlo. Nosotros lo que defendemos de este procedimiento es que yo no le estoy diciendo algo, o sea, no le estoy ni diciendo al Gobierno, ni le estoy pidiendo al Tribunal Supremo que diga al Gobierno cómo tiene que llevar a cabo la política climática. Yo no me voy a meter en el reparto entre instalaciones industriales, instalaciones de producción energética, emisiones difusas, porque el gran agujero negro de emisiones en España es el transporte en carretera, es el vehículo motorizado. En España hemos desmantelado la red de transporte por ferrocarril, y sobre todo la de mercancías, y todo lo movemos en camiones. Si no le metemos mano a esa situación, jamás cumpliremos política climática de ningún tipo. Porque además todos los esfuerzos de mitigación de emisiones en materia energética
nos ha salido prácticamente gratis porque se han cerrado las centrales térmicas de carbón por el precio del carbón y el precio de los derechos de emisión. Ya no tiene que ver con que haya habido una política pública, han cerrado las propias operadoras de las centrales. Con lo cual, yo no le estoy diseñando, ni le estoy pidiendo al Supremo que diseñe un plan, sino que fije un objetivo de mitigación. Y eso entiendo que sí tiene un margen de discrecionalidad suficiente al amparo de todos los motivos, tanto científicos como legales, que antes Lorena ha señalado. Además, hay un montón de jurisprudencia que dice, no sé si por el tamaño de la letra lo van a poder ver, que no es rechazable, por lo menos no de entrada, que el tribunal fije un determinado contenido de una disposición reglamentaria, ¿vale? Siempre y cuando venga lo suficientemente determinada por una norma de rango legal o equivalente. ¿Por qué digo equivalente? Porque, como bien ha dicho Lorena, según el artículo 96 de la Constitución, los tratados y convenios internacionales ratificados por España y el Acuerdo de París lo es, puede permitir que el tribunal fije ese contenido. Entonces, aquí hacemos el looping argumentativo diciendo que el Acuerdo de París lo que establece y lo que exige de todos los Estados miembros es que realicemos todos los esfuerzos necesarios para alcanzar ese objetivo de seguridad, ese margen de seguridad que se llama, que es la no superación del 1,5 grados de incremento de temperatura respecto a niveles preindustriales. Ojo, no para 2030, para final de siglo. Por eso es tan urgente que adoptemos medidas ahora, porque para final del siglo XXI quedan muchos años. Y si ya el incremento global de temperatura está en 1,1 grados respecto de niveles preindustriales, solo tenemos 0,4 grados a superar en 63 años, o sea, no en 67 años. No andamos precisamente sobrados de tiempo y por eso los esfuerzos tienen que ser drásticos. Además, el derecho comparado, que ya sabemos que solo sirve para decirnos cómo en otros países se ha resuelto la misma papeleta, nos da ejemplos ilustrativos de que sí se puede. Es decir, a fecha de hoy, y hasta donde yo sé, en Holanda también rige el principio de separación de poderes, ¿vale? Ha podido ser más o menos cuestionado, pero el Tribunal Supremo holandés y el de demás estados, ¿vale? Aquí pongo los ejemplos de Nueva Zelanda, incluso de Estados Unidos, han dicho que tampoco hay tanto problema porque se pueda enmendar, por decirlo de alguna manera, esta política climática. Entro a contar así ya brevemente cómo ha ido el procedimiento. Como era un procedimiento contra inactividad, primero los grupos climáticos, lamento que se haya descuadrado porque yo utilizo otro programa que no es el Office, pero bueno, en enero de 2020, constatado que no se había cumplido ese plazo de 31 de diciembre del año 2019, que les decía antes, se presentó una reclamación previa para que se aprobara ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero no cualquiera, sino uno que fuera lo suficientemente ambicioso como para garantizar los derechos al medio ambiente adecuado, pero también los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras, ¿vale? En un esfuerzo que cifrábamos en no menos del 55%. Y la respuesta a esta reclamación previa la podemos hacer gráficamente, que fue cri-cri, 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 ¿vale? Ni siquiera se dignaron a contestar. Interpusimos el recurso en septiembre de ese año, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, porque íbamos contra la inactividad del Gobierno directamente, con lo cual este pleito teníamos la ventaja de que no íbamos a incurrir en esa dilación de plazo que sufrieron los compañeros de Holanda, que efectivamente, como iniciaron un procedimiento en lo que sería el equivalente a el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, y luego tuvieron que ir al TSJ y luego al Tribunal Supremo, nosotros acudimos directamente al Tribunal Supremo, que ya va de por sí lento, pero bueno, no vamos a alcanzar esa meta de los 10 años. Como ven, los recurrentes aquí fueron inicialmente Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermon. Fue admitida a trámite el mismo mes de septiembre de 2020, lo cual fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado por si se quería personar como codemandado a alguna entidad. A finales del año 2020 ya formulamos una demanda en la que Lorena y yo batimos nuestros récords personales en extensión, pero claro, es que había muchas cosas que contar. Es decir, la ciencia, la atribución climática exige su detallada explicación y nunca sabes a quién te vas a encontrar por delante. Es decir, a fecha de hoy, todos lo sabemos, siguen existiendo negacionistas. Negacionistas en los dos sentidos, es decir, gente que niega la existencia del cambio climático, gente que niega la responsabilidad humana en el cambio climático y gente que niega que estemos a tiempo de hacer nada. Y lo más preocupante, en el ámbito jurídico en el que nos movemos, gente que niega que con los instrumentos legales que tenemos en la mano los tribunales puedan hacer nada al respecto. Eso nos exigía una detenida argumentación. Por eso nos fuimos tanto de madre, la verdad es que no fue.
¿Qué es lo que pedíamos en el procedimiento? Que se declarase que hay que aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con el objetivo de mitigación climático del 55% que les he explicado. Las pretensiones las tienen aquí atrás, un poquito más en grande, para no poner a prueba en nuestra agudeza visual. Y se centraba, insisto, mucho en el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente adecuado. Aunque hay que recordar, este es un pleito que desde el punto de vista procedimental era un recurso contra la inactividad de la Administración. No era un procedimiento especial de protección de los derechos humanos. Nosotros esgrimíamos el argumento de los derechos humanos o los derechos fundamentales, como los llama la Constitución española, como motivo de nulidad de la actividad o la inactividad de la Administración, que es una cosa diferente. Los hechos y fundamentos jurídicos, pues bueno, les quiero repetir lo que ha dicho Lorena. Como en algunas ocasiones no compartimos mesa, pues lo tenemos distribuido de esta manera. Pero quiero insistir en esto. El Acuerdo de París dice en el artículo 2.1 que vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios. Y yo lo siento, pero todos los esfuerzos necesarios no es que un Estado como el español, que al final somos de las principales potencias económicas de Europa, que aunque nos dé la risa cuando nos miramos al espejo, ¿no? Sobre todo cuando nos conocemos por dentro, diga que no podemos hacer más del 23%. Que, insisto, el 23% de mitigación se conseguía prácticamente por sí solo con apagar, o sea, cerrar el grifo del carbón. Y del gas estamos en ello, más que nada porque no hay dinero para pagarlo, cosa que hemos descubierto ahora, y gracias a la política exterior del gobierno actual, pues peor todavía, ¿no? Falta meter mano a los sectores difusos, insisto, sobre todo el transporte. Por eso fuimos por inactividad reglamentaria, y esto del 7,6 lo explica Lorena, es el 7,6 acumulado. Por eso llegábamos a final de 2030 con un 54,6, que es redondeando el 55. Ojalá me diera la razón el 54, no le voy a discutir a sus señorías el 1% que falta. No es solo que apliquemos directamente tal cual los objetivos europeos de mitigación de la nueva Ley Europea del Clima del 55%, o ese objetivo de reclamación del 55% que habla del informe del GAP o de disparidad de emisiones de la ONU. Es que hay muchos informes y muchas herramientas para el cálculo de la cuota justa de España que nos ofrecen resultados similares o incluso, como bien ha dicho Lorena, resultados que dice que, o sea, poco menos que hemos sido demasiado conservadores con ese objetivo tan bajo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Esto, insisto, ya lo hemos visto, la doctrina de protección de los derechos humanos ya lo hemos comentado, y por supuesto, bueno, la abogacía del Estado ha dicho poco menos que no sabemos nada de derecho y que se tenga por opuesto. Aquí ocurrió que, andando el procedimiento, el Gobierno tarde o temprano iba a aprobar el PNIEC, ¿vale? Solo tardó 1 año y 3 meses más respecto al plazo que se le había dado, que para lo que viene siendo el cumplimiento de las obligaciones ambientales estábamos casi en plazo. ¿Qué iba a pasar a partir de este momento? Bueno, lo primero es que efectivamente el PNIEC fija como objetivo de mitigación el 23%. Del 23 al 55 hay un trecho, con lo cual pues, sentimos que se quedaba corto, y por eso planteamos ante la sala, cuando nos dijeron que había habido una pérdida de objeto del procedimiento, porque efectivamente, claro, habíamos iniciado un procedimiento con una inactividad reglamentaria y se había producido en puridad, se había aprobado un PNIEC. Otra cosa es que ese PNIEC pues, se quedaba muy lejos de las pretensiones de las partes, y eso es lo que le dijimos a la sala, que no satisfacía a las pretensiones de esta parte cualquier PNIEC, porque consideramos que únicamente sería legal un PNIEC que garantizara los derechos de las generaciones presentes y futuras. Y teníamos muy apretados los dedos cruzados. De repente el Tribunal Supremo dictó el auto que tienen ustedes en pantalla diciendo que teníamos razón, que subsiste el interés legítimo en que se continúe el procedimiento porque no se satisfacen los intereses de la parte ni se garantizan con ese objetivo tan pírrico esas necesidades de mitigación. Así entre nosotros diré que yo no daba un duro porque me fueran a dar la razón. Por eso teníamos un plan B que luego contaremos. Pero ese pleito ha continuado para adelante. Presentamos conclusiones ya hace 1 año, y cuando ya nos frotábamos las manos porque para la Semana Santa del año pasado hubiéramos tenido la sentencia, recordemos, el Supremo decía que se quedaba con el asunto porque no había perdido el objeto, y dictó el visto para sentencia, febrero de 2022, redoble de tambores, todos muy nerviosos en casa. De repente se descuelgan con que, ya voy adelantando, que resuelva otro.
y lo que hicieron fue pasarse la pelota de una sección a otra del Tribunal Supremo. Como se había aprobado el PNIEC, el plan B era vamos a recurrir directamente el PNIEC. Si se queda sin objeto el primer procedimiento, pues sigo teniendo mi juguete, sigo teniendo la posibilidad de defender ante los tribunales la insuficiencia de la política climática española. Aquí se nos unió, como ven iba a encender para allá, pero claro, o sea, la coordinadora de ONGs para el desarrollo y los chavales de Fridays for Future. Claro, eso reforzaba todavía más nuestra legitimidad, porque también la legitimidad no la cuestionaba la abogacía del Estado. ¿Quién es usted? ¿Qué mal le da si sus derechos fundamentales, total, no los tiene? Pues no se van a ver afectados. Ahora que se lo digan a chicos con nombre y apellido y con 21 añitos como tenían algunos de ellos. Aquí tienen elegido la interposición del recurso en junio de 2021, dentro del plazo de 2 meses que nos da la ley desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la aprobación del PNIEC. Fue admitida a trámite, formulamos demanda en 2022, antes de que, o sea, cuando justo estábamos esperando ya a la sentencia en el otro procedimiento. Y aquí las pretensiones eran esencialmente las mismas, es decir, este procedimiento lo hemos iniciado porque los objetivos de mitigación son muy insuficientes. Recuerden ustedes que también en este tiempo se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que fija el mismo objetivo del 23% de mitigación para 2030. Y aquí hicimos una apuesta y nos la jugamos, porque el PNIEC tiene muchos defectos, no solo se queda corta, es que además su tramitación ha sido un cachondeo. Por ejemplo, el Gobierno nunca ha planteado un escenario alternativo de mitigación, lo cual llama la atención cuando está fijando una política climática. Hombre, digo yo que habrán, o sea, ustedes que hacen tantas simulaciones y tantos estudios, habrá distintos escenarios, ¿no? O sea, los tenemos en materia, los publica sin mayor problema el PNUMA o el IPCC, no lo va a poder hacer el Gobierno, pero nunca se contempló un objetivo diferente. Siempre decían, es que los números no salen de otra manera. Y yo estaría encantado de discutirlo, pero es que jamás los han enseñado. O sea, esa cocina de los números, ni siquiera reclamando las ampliaciones del expediente, han salido por ningún lado. Con lo cual, no sabemos qué alternativas se han contemplado, si es que se ha contemplado ninguna. Pero no solo eso, es que encima se sometió a evaluación ambiental estratégica cuando ya se había decidido que el objetivo iba a ser el 23%, porque la Comisión Europea había felicitado a España por la ambición del 23%. Pero no solo eso, es que encima se somete a información pública, el propio Ministerio ha dicho, se han recibido miles de alegaciones. E hicimos la prueba con un comparador de textos, el texto sometido a información pública y el texto definitivamente aprobado. Habían cambiado 2 tiempos verbales en todo el documento. Con lo cual, estoy esperando que alguien me demuestre cómo han integrado ese principio que dice que el resultado de la participación pública será tomado en cuenta a la hora de dictar el acto. A mí, o sea, os lo juro, ya como ciudadanos que me indigna que han sido capaces de hacer tal canallada. Joder, también, o sea, de verdad que hemos estado clamando en el desierto, ahórrense los trámites. Con lo cual, hemos esgrimido eso ya directamente como motivos de nulidad, con lo cual existe la posibilidad de que se declare nulo el PNIEC, pero con lo cual ya no entren a revisar si el objetivo es suficiente o insuficiente, sino que lo anulen por motivos formales. En todo caso, gran parte del contenido decisional del PNIEC está incorporado ya posteriormente a la Ley de Cambio Climático, con lo cual no habría tanto problema. Y esto es lo que les decía antes. Cuando teníamos ya el visto para sentencia, de repente la sección tercera dice, uy, bueno, como la sección quinta está viendo el recurso contra el PNIEC, que resuelvan conjuntamente. Aquí, igual le pito los oídos a más de uno, porque las conversaciones de teléfono entre Lorena y yo eran para verlas. Claro, esto es una acumulación en sentido inverso. Es decir, se quitaron de en medio el procedimiento, diciendo, bueno, que resuelva el que conoce del segundo procedimiento. Entonces yo le decía, como mucho, se robará usted la competencia para conocer del segundo, no al contrario. Y les he puesto por aquí el auto, porque es que esto por supuesto lo recurrimos, y nos contestó, se emitió, y me lo desestimaron. Y aquí les pongo la motivación, no he recortado nada, ¿vale? Esto es toda la motivación, que me vino a decir, es que usted no se ha enterado de nada, porque yo no estoy acumulando, únicamente he resuelto que se resuelvan conjuntamente los 2 procedimientos. Que digo yo, y eso no es acumular. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia, yo no soy doctor en Derecho Procesal, pues ahí lo dejamos. Me desestiman el recurso, condenan costas, adiós, gracias, ¿no? ¿Cómo están actualmente los juicios por el clima acumulados?
pues se está tramitando la sección quinta, hemos formulado demanda y estamos ya en trámite de conclusiones, en el que, por cierto, no lo he metido como diapositiva porque me he acordado, me he dado cuenta en el tren, hemos formulado una solicitud de recurso de inconstitucionalidad, esa cuestión de inconstitucionalidad, porque si ese 23% es insuficiente y vulnera los derechos humanos como motivo de nulidad, también es motivo de inconstitucionalidad. Además, la Abogacía del Estado dijo, la única manera que hay de que estime la pretensión a estos indocumentados, poco menos le faltaba escribir así, es que se declarará inconstitucional el precepto. Y dije, bueno, perfecto, pues, en base a esos argumentos planteo la cuestión de inconstitucionalidad, que estamos pendientes de que lo resuelvan. Además, habíamos aportado un documento, la figura del amicus curiae, que es verdad que no lo prevé la legislación procesal española, que es un tercero ajeno al procedimiento que aporte su know-how al tribunal para que lo tenga en cuenta. Y, nuevamente, en un ejercicio de motivación exhaustivo, lo ha desestimado. Bueno, sí, es importante decirlo que este amicus curiae lo firmaba la propia Fundación Urgenda, explicando cómo había sido el status quo de la situación de los litigios climáticos en relación con la protección de los derechos humanos en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Es decir, yo creo que era un actor cualificado para emitir este tipo de opinión consultiva. Y el Tribunal Supremo, en la providencia del 13 de mayo, que reproduzco en toda su extensión, me dice que no ha lugar a la admisión del documento aportado por el recurrente junto con su escrito de demanda, ¿vale? Quede pendiente de las actuaciones para deliberación y fallo. Ese es el nivel de motivación del Tribunal Supremo, ¿vale? Me podrían haber dicho que no está previsto en el reglamento procesal que junto con el escrito de conclusiones se aporten documentos, que la figura del amicus curiae no es ajena al reglamento jurídico procesal español, pero no hace falta. ¿Para qué? Se supone que ya lo sé. Dicho esto, este procedimiento es un punto más en el mapa, es una piedra lanzada contra la ola. Lorena y yo podemos desgañitarnos gritando intentando defender el medio ambiente de los tribunales y será del todo insuficiente, pero también siempre planteamos la cuestión de que este punto en el vacío, en el lienzo, esa piedra contra la ola, si aunamos esfuerzos en toda la sociedad civil, pues termina pintando punto a punto ilustraciones puntillizas como esta de Maurat que dibujan un cuadro de mucha más esperanza. Pero sobre todo, y haciendo mías las palabras del Comité de Comunicación de la ONU, siempre pido lo mismo, y es que por favor, ya que podemos elegir, por favor, no elijamos la extinción, ¿no? Y perdona, Iraida, que me digo mucho. Muchísimas gracias, Jaime, sobre todo por ilustrarnos en un tema tan difícil que es la traducción de los procedimientos contenciosos administrativos y también entender que a veces la actuación del Estado está, pero la palabra clave es que no es suficiente, que siempre tenemos que aspirar a hacer un poco más para avanzar en esta importante tarea que es la lucha por la supervivencia y evitar la extinción. Muchísimas gracias. A continuación, quiero presentar a, además, mi colega, mi compañera de trabajo, Ana García Juanatey. Ana es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, máster en Relaciones Internacionales por el Institut de Barcelona de Estudis Internacional y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Santiago de Compostela. Ana tiene una extensa carrera académica con importantes publicaciones y una de ellas es precisamente una parte de lo que nos viene a compartir hoy y es la acción climática como una herramienta discursiva, como entender el impacto, cómo este importante trabajo que está realizando Jaime y Lorena puede impactar nuestra vida, cómo tenemos que entender qué es lo que está pasando afuera y sobre todo cómo traducir eso en la posibilidad de un cambio de políticas públicas, es decir, trasladar estos litigios climáticos a nuestra realidad y exigir movernos un poco más lejos y que la administración logre adoptar políticas y prácticas y, lo más importante, acciones para detener la amenaza del cambio climático. Muchas gracias, Iraida, por esta cariñosa presentación. Se nota que es mi colega de trabajo. Muchas gracias. Gracias también al Paloma Calla por este excelente espacio y también a las personas que estáis aquí hoy en vez de estar paseando por esta estupenda tarde en Barcelona. Voy a ir un poquito más rápido porque vamos un poquito justos con el tiempo. Como decía Iraida, yo me centraré en los derechos humanos como herramientas discursivas. Tanto Jaime como Lorena han hablado ya de
los derechos humanos como herramientas jurídicas, como herramientas legales. Yo me centraré en qué pueden aportar los derechos humanos en un contexto comunicativo como es en el caso español. Y para esto me centraré en una publicación que saqué el año pasado con apoyo del programa de Bienestar Planetari de la Pompeu Fabra, que se titula, tengo aquí el título por si lo queréis buscar, está publicado en la web de la Pompeu Fabra, Los derechos humanos como herramienta para la acción climática, una propuesta comunicativa. Por tanto, para comenzar, en el título también de la mesa redonda está el concepto de justicia climática. Tanto Jaime como Lorena utilizan este concepto de manera más estricta, ¿no?, desde el punto de vista de las acciones legales en materia de cambio climático. Yo me centraré más en una visión más general de la justicia climática, más como una aproximación al problema del cambio climático desde el punto de vista de la ética y de la política, ¿no?, en particular, es decir, como un problema de justicia, como un problema de desigualdad principalmente, porque a veces no se nos presenta así, se nos presenta el cambio climático como un problema científico, pero en realidad estamos hablando de un problema principalmente de desigualdad, ¿no?, tanto desde el punto de vista de los países, porque obviamente hay países, especialmente los del norte global, que históricamente han emitido mucho más que los del sur global, esto desde el punto de vista de las responsabilidades, y también desde el punto de vista de los impactos, porque hay esta paradoja, ¿no?, que además los países del sur global son los que van a sufrir y los que están sufriendo ya con más intensidad los impactos climáticos. Bueno, creo que lo decía Lorena, no tenemos un presupuesto de carbono muy limitado y tenemos que repartirlo de manera adecuada y pensar que países del sur global también necesitan emitir para poder, pues, construir sus infraestructuras, ¿no?, utilizar maquinaria agrícola, etcétera, para poder llegar a satisfacer las necesidades de su población, ¿no? Por tanto, es una cuestión de justicia, muchas veces no lo pensamos, pero una persona en el Estado español emite al año de media unas 7 toneladas de CO2, cuando dentro de este presupuesto de carbono, si estuviese repartido de manera equitativa, deberíamos de emitir 1 tonelada, ¿vale? Y si hablamos ya de las personas más ricas del planeta, un 10%, por ejemplo, el 10% más rico de la población de Estados Unidos emite hasta 50 toneladas al año, ¿vale? Estamos hablando de un problema, yo creo, de desigualdad, casi principalmente, diría, antes de otras cuestiones. Así que esta publicación de la que hablaba partía de un problema de lo que se llama el action gap en inglés, ¿no?, esta distancia que existe entre la preocupación por el cambio climático. La sociedad europea, la sociedad española está muy preocupada por el cambio climático, más del 90% de las personas expresan esta preocupación, pero esta preocupación no se traduce luego en acciones efectivas, ¿no? No se traduce en que, bueno, en medidas a nivel individual, ¿no?, que podíamos hacer para restringir estas emisiones, y no se traduce de manera significativa en las políticas, ¿no?, como bien explicaban también Lorena y Jaime. Así que lo que pretendíamos hacer con esta publicación, que por cierto tengo 2 coautoras, también Hilaria De Vita y Bettina Steble, que son mis coautoras en esta publicación, pretendíamos ver qué podemos aprender de los casos de éxito de movimientos por los derechos humanos del siglo XX, ¿no?, que han tenido éxito, como el caso, pues, del movimiento contra la apartheid, ¿no?, los movimientos por los derechos civiles, ¿no?, qué podemos aprender de estos movimientos y aportarlos de alguna manera, o tener en cuenta estos aprendizajes en la lucha contra el cambio climático. El problema que tenemos es que el cambio climático es una injusticia, pero es una injusticia muy particular, ¿no? Y en ciencia política se habla del cambio climático, como otros problemas, como un problema retorcido, un wicked problem, ¿no?, que dicen en inglés, un problema que es muy difícil hacerle frente por varias razones. Una de ellas es porque los peores impactos están en el futuro, aunque los estamos sintiendo ahora. Las consecuencias son inciertas y, además, lo más importante de todo, tenemos que hacer unos cambios muy rápidos y tenemos que reducir el hiperconsumo que tenemos en nuestras sociedades de energía, en particular nuestra dependencia de los combustibles fósiles, y eso no es nada fácil. Por esto implica cambiar por completo nuestras estructuras productivas, implica, casi más importante, cambiar por completo nuestro comportamiento también, ¿no? Es decir, pues, desde dejar a utilizar menos los vehículos privados, dejar de usar el avión, cambiar nuestras dietas, aislar nuestras viviendas, ¿no? Hay que hacer muchas cosas y hay que hacerlas muy rápido, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo convencemos o cómo ampliamos la base social de personas implicadas, ¿no? Y seguro que desde Greenpeace, desde Ecologistas en Acción, es una problemática, ¿no?, a la que os enfrentáis cada día. Por tanto, en esta publicación hacíamos un breve análisis de la principal literatura sobre todo el campo de la psicología social, sobre comunicación climática, y esta literatura hay bastante acuerdo, hay muchos desacuerdos en muchas cosas, pero hay acuerdo en algunas fallas
que ha tenido hasta el momento la comunicación climática. La primera de ellas es que el discurso sobre el cambio climático nos ha llegado principalmente desde las instancias científicas, nos ha llegado principalmente desde la academia. Y sabemos bastante bien que es difícil convencer a las personas con datos, ¿no? Tal como funciona nuestra mente es más fácil, es difícil en general convencer a las personas para que cambien hábitos, pero es mejor utilizar emociones, utilizar historias, utilizar narrativas que utilizar datos. Y el discurso científico hasta hace poco tiempo ha sido muy basado en datos, ¿no? y esto dificulta la comunicación o la hace más ineficiente. Otro elemento es que, acabo de decir que es importante usar emociones, y esto cualquier persona que habla en público lo sabe, pero se han utilizado las emociones equivocadas muchas veces, porque se ha abusado del miedo, ¿no? Del futuro distópico, catastrófico, que desde mi punto de vista es perfectamente justificado, es decir, es justificado, las predicciones que nos dice la mejor ciencia disponible son catastróficas, pero hay una parte de la población que podemos efectivamente convencer de esa manera, y eso es literatura que existe también, por ejemplo, los activistas y las activistas climáticas muchas veces les moviliza el miedo también, pero tiene que haber un poco de esperanza, ¿no? Tiene que haber también otras emociones más positivas como la esperanza involucradas para conseguir esta acción climática. Por tanto, cualquier tipo de reflexión sobre cómo comunicar mejor la emergencia climática tiene que partir de alguna manera de conocer, por una parte, estas fallas, tiene que partir de conocer cosas que la literatura dice que funcionan mejor, como son pues, el uso de las historias, ¿no? de las narrativas, el uso de emociones, este tipo de herramientas, que luego entras en la literatura y es todo más complejo, pero sí que existe cierto acuerdo en que hay que cambiar la manera de comunicar, y también hay que conocer bien el contexto comunicativo, ¿no? De por qué he dicho, hay personas que las convenceremos de una manera y personas que tendremos que utilizar otro tipo de argumentos. Entonces, el contexto comunicativo en España, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, se caracteriza por el retardismo, es decir, ya no tenemos muchos negacionistas recalcitrantes, ¿no? Ya quedan pocos, quedan algunos, pero quedan pocos, pero más bien lo que existen es toda una serie de narrativas que circulan que parece, ¿no? que reconoce el cambio climático, pero que en el fondo lo que pretenden es retrasar una toma de decisiones realmente efectiva, ¿no? Desde los discursos tecnotópicos, ¿no? que dicen que bueno, ya aparecerá alguna tecnología que nos salvará, hasta pues los discursos que se basan en acciones individuales que no importan mucho, como bueno, reciclar, que puede estar muy bien para algunas cosas, pero igual deberíamos de cambiar, igual reducir nuestro consumo sería más importante, ¿no? Y reciclaríamos menos también. O también pues, apuntar a otros, ¿no? Pues, decir, no, el problema es que China emite mucho, ¿no? Efectivamente que emite mucho, pero hay que poner las cosas en perspectiva, hay que ver las emisiones per cápita, hay que ver lo que nosotros hemos emitido en el pasado, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista de fair share, como decías tú, pues también no tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Y por reducir nosotros las emisiones de la manera que deberíamos. Así que existen toda esta serie de narrativas que circulan y que en realidad lo que hacen es retardar esta acción, ¿vale? Entonces, dentro de este contexto comunicativo y con lo que nos dice la literatura, en esta publicación, bueno, voy a hablar, para resumir mucho, de tres ideas principales, ¿no? Tres reflexiones que creemos que los derechos humanos pueden aportar para una comunicación climática más efectiva. La primera de ellas es la idea que decía que hay que adaptar siempre los discursos a cada público, ¿vale? La comunicación basada en derechos humanos parte del uso de valores, de los valores de los derechos humanos, que son pues, la dignidad de todas las personas, la igualdad, la solidaridad, la justicia, que son valores en realidad que son bastante universales, no es difícil estar en contra de estos valores, o sea que tenemos que reafirmar estos valores, pero adaptarlos a cada público. Y a veces nos cuesta salir un poco de nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, somos personas laicas, no sabremos comunicar igual con las personas religiosas, ¿no? Y esto, por ejemplo, podemos aprender mucho en los movimientos por los derechos humanos, ¿no? Pues desde Gandhi a Martin Luther King, que lograron generar movimientos con discursos basados en apelaciones también religiosas, ¿no? Y esto, pues, en Estados Unidos hay estudios sobre el rol, por ejemplo, que pueden tener los líderes religiosos comunitarios, ¿no? En pues, convencer a personas a las que igual desde Greenpeace, ¿no? Desde ecologistas y acción nos cuesta más llegar, ¿no? Pues este tipo de cuestiones, ¿no? Reflexionar realmente sobre cómo se perciben estos discursos y intentar adaptarnos. Otro elemento importante también es, dentro de estos valores de derechos humanos, creo que es importante también, y reflexionamos mucho en la aplicación sobre esto, añadir un nuevo valor a los derechos humanos, que es el valor de la suficiencia, ¿no? Es decir, que también
luchar por los derechos humanos implica un comportamiento a veces de autorrestricción, es decir, ¿no? De lo que decíamos, el presupuesto de carbono que tenemos es limitado y deberíamos, en vez de emitir 7 toneladas, una, pues igual si queremos, ¿no? Que reducir los impactos en el sur global, ¿no? Pues hemos visto este año, ¿no? Las inundaciones, por ejemplo, en Pakistán, que han anegado 1/3 del territorio de Pakistán. Esto es una consecuencia directa del cambio climático. Entonces, nuestro exceso de consumo, ¿no? Nuestros hábitos, cuando implican emisiones, están teniendo un impacto en derechos humanos también. Entonces, el movimiento por los derechos humanos debería de incorporar también esto, ¿no? Y es una idea que creo que también uniría las luchas, igual también, las luchas de derechos humanos con las luchas ambientales. Después, y voy terminando ya porque estaría bien tener un ratito para discutir, otro elemento importante es que tenemos que contar historias, ¿no? Y esto es otra cosa también que podemos aprender del movimiento por los derechos humanos del siglo XX, ¿no? Hay grandísimas historias dentro de este movimiento, ¿no? Desde Rosa Parks, ¿no? Que un día en Estados Unidos decide no sentarse a la parte de atrás en el bus, ¿no? En el momento de la segregación, ¿no? Hasta pues, las luchas contra el apartheid, ¿no? Todo este tipo de historias que son tan potentes, ¿no? y que inspiran a otras personas, ¿no? Entonces, en el cambio climático, la lucha climática, necesitamos historias humanas de gente que se planta. Necesitamos plantarnos, yo creo, también a veces a nivel individual en nuestras áreas de acción, y tenemos también que visibilizar, las personas que tenemos acceso a la comunicación, pues intentar visibilizar estas historias. Y también presentar el cambio climático no como un problema científico, ¿no? Sino como una historia de sufrimiento humano, porque es de lo que se trata, ¿no? Al final, lo que os decía antes, este 1%, este tercio del territorio de Pakistán inundado como consecuencia del cambio climático, lo que genera es sufrimiento de personas, ¿no? Y tenemos que empezar a utilizar una emoción también de los derechos humanos, que es la empatía, ¿no? El movimiento por los derechos humanos es un movimiento universal que ha tenido un éxito relativo hasta allá donde podemos llegar para generar empatía con personas que viven lejos. Y esto va en contra también de la forma de pensar del ser humano, y lo ha conseguido este movimiento. Entonces tenemos que intentar, en la medida de lo posible, ¿no? Contar el cambio climático como una historia de sufrimiento humano. Y la cuestión de las emociones, que es la más compleja, cuando empiezas a mirar la literatura te das cuenta de que es complicado, ¿no? De que, lo que os decía, el miedo puede desincentivar a muchas personas, pero puede también en otros casos empujar a la acción también, ¿no? Entonces tenemos, lo que decíamos al principio, adaptarlo a nuestro público. ¿Qué aportan los derechos humanos aquí? Aporta una emoción que es muy interesante, que es la indignación, ¿no? La indignación cuando presentamos el cambio climático como un problema de injusticia, ¿no? Yo cuando escucho que el 10% más rico de la población de Estados Unidos emite 50 veces más de lo que deberíamos de emitir, me indigno, ¿no? Y este tipo de indignación es una emoción que está detrás de estos movimientos de los derechos humanos del siglo XX, y que creo que tenemos que intentar generarla muchas veces en nuestro público. También la empatía, ¿no? Pero la indignación creo que es una emoción que tenemos que explorar también en la comunicación climática. Y con respecto a la esperanza, se habla mucho, ¿no? Hay muchos informes sobre que comunicar basados en la esperanza. A mí me cuesta muchísimo a veces tener esperanza, porque creo que afrontamos un futuro distópico si no cambiamos radicalmente de rumbo. Entonces, desde mi punto de vista, la esperanza es importante, sin caer en lo que dicen en inglés, que son muy buenos los americanos y británicos en crear neologismos, y han planteado el concepto de hopium, ¿no? Un neologismo entre hope, esperanza, y opium, ¿no? Opio, ¿no? Es decir, la esperanza no puede ser hopium, ¿no? de creer que va a haber una tecnología que nos va a salvar. La esperanza pasa por la acción inmediata, ¿vale? Y pasa porque desde el momento ya intentemos todos en nuestra esfera, todos y todas en nuestra esfera de acción, actuar y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, creo que la esperanza tiene que pasar por la acción, ¿no? Y es importante también digamos, comunicar esta emoción. Y ya termino. Para terminar, quería un poco también conectar con lo que habéis dicho vosotros y reflexionar un poco sobre el rol que tiene el litigio estratégico en ámbito climático, no solo, como decíais, para lograr un objetivo específico, sino para poner el tema del cambio climático en la agenda pública.
que hemos visto los últimos años con la pandemia y la guerra de Ucrania, que ha salido un poco de foco. En el caso de Urgenda, por ejemplo, que es este caso que mencionabais en Países Bajos, se ha demostrado que este caso ha tenido mucho impacto en generar sensibilización de la población. Así que también tiene un elemento, ¿no?, de poner el tema en la agenda, y creo que también otro elemento es que nos da esperanza, ¿no? Nos da esperanza en que hay que utilizar todas las instituciones del Estado, todos los ámbitos en los que estemos involucrados para lograr este cambio, porque el momento es ahora, ¿no? Y a veces nos cuesta a los seres humanos pensar en términos geológicos, pero las decisiones que tomemos los próximos 10 años impactarán durante milenios, y esto lo dice el IPCC. ¿Vale? Alterará el clima del planeta durante milenios. O sea que es una pena que nuestra generación, todas las personas que estemos aquí, tengamos esta carga, pero es la carga que tenemos, y creo que tenemos que coger el toro por los cuernos y asumir nuestra responsabilidad y hacer todo lo que cada una de nosotras podamos buenamente. ¿Vale? Y nada más, lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ana, por presentarnos estas importantes herramientas discursivas y también saber que podemos aplicarlos desde la posición que tenemos, ¿no? Cuán importante es entender que todos nosotros de alguna manera somos agentes de cambio social, y en este foro tan particular que al final es una herramienta divulgativa para presentarles a todos ustedes qué es lo que está pasando con los litigios climáticos y cómo están impactando nuestras vidas. Por eso me gustaría abrir el turno de preguntas para nuestros ponentes. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, adelante, por favor. Felicitaros por vuestras exposiciones tan interesantes. Y con relación a lo último que ha explicado Ana, perdón, no me acuerdo cómo te apellidas. Bueno, con respecto a la concienciación de las personas, si tenemos en cuenta las bases de la pirámide poblacional, es muy interesante que nos mentalicemos, que escuchemos foros como este y que procuremos contribuir a reducir nuestro consumo, etc. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los que menos contaminamos. Es decir, es importante que reciclemos bien la basura y tal y cual, pero mientras las élites de la pirámide social utilizan incesantemente aviones privados, por ejemplo, que contaminan más que lo que pueda contaminar yo en todo un año, pues, en fin, que es muy interesante concienciar a las bases, pero ¿qué pasa con las élites, no? Por no decir ya las corporaciones. Porque, claro, por otra parte estamos viendo que en Doñana hay un plan de urbanización que contraviene totalmente todas las ordenanzas de protección de un espacio como Doñana, que en Europa se ha reconvenido al Reino de España para que cumpla la normativa y no permita urbanizar Doñana. El Gobierno central ha reconvenido al Gobierno andaluz de PP y Vox para que no urbanice Doñana, y el Gobierno andaluz no ha respondido ni ha actuado en consecuencia. Entonces, no sé, los juristas sabéis que hay un artículo 155 que el Gobierno sabe muy bien aplicar cuando una comunidad autónoma no cumple una normativa. Entonces, no sé qué está pasando con Doñana, ¿no? Ya está, solo eso. Dejamos un par de preguntas más. Sí, ¿alguna otra pregunta? Perdón. Sí. Sí, mi pregunta es para Jaime sobre el PNIEC, porque ahora hay un proceso abierto de revisión del PNIEC, bueno, de actualización, y quería saber cuáles son los escenarios que se abren en función de lo que salga de esta revisión del PNIEC, ya sea en el supósito de que incorpore este 55% la ambición que se necesita, o que haya una ambición ligeramente mejorada pero no suficiente. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Muchas gracias por la intervención, muy interesante tanto lo que hacéis como lo que nos habéis explicado aquí. Una pregunta muy rápida. Me ha sorprendido mucho de lo que habéis explicado, la decisión de plantear la demanda ante el Supremo.
Si aceptamos por un segundo que digamos que el objetivo fundamental de lo que estáis haciendo es un objetivo comunicativo más allá del fondo de la cuestión, más allá de la vía judicial y el éxito que pueda tener o no, me sorprende que no se haya optado por digamos, buscar algunas salas más pequeñas donde a lo mejor la perspectiva de una solución parcialmente acorde a vuestros intereses fuera mayor, que se hubiera llevado a cualquier tipo de recurso, de cuestión prejudicial, que le hubiera dado más bombo todavía. Os estoy preguntando por la estrategia comunicativa en términos procesales. ¿Por qué tomasteis esa decisión? Y si no lo podéis explicar. Gracias. Procedemos a contestar las preguntas. Vale. Sí, en relación a la cuestión de la responsabilidad de las élites en relación a cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es interesante hablar de una gradación de responsabilidad, ¿no? Obviamente, los primeros responsables de la falta de ambición climática son los estados, ¿no? Después irían los entes subnacionales, también obviamente las grandes empresas, ¿no? Todos los actores que tienen más poder y más responsabilidad, pues obviamente deberían de hacer más. Pero creo que también tenemos que mirar a cada uno de nosotros y nosotras. La cuestión, por ejemplo, de las élites o la aviación, que se dice muchas veces, es cierto y esto es algo que nos indigna, pero en realidad las emisiones vinculadas a la aviación no son tantas, creo que son un 2% de las emisiones mundiales. Entonces, es importante, sería muy difícil actuar ahí, pero es importante, pero el modo de vida de la clase media de países como España también es muy importante, porque, repito, emitimos 7 veces más de lo que deberíamos de emitir. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí cada uno y cada una de nosotras. Entonces, yo creo que hay que hablar siempre de gradaciones de responsabilidad, y también si simplemente miramos a China o miramos a los más ricos, las más ricas, pues también estamos eximiendo de responsabilidad a todos nosotros. Yo creo que es un esfuerzo común que tiene que hacer toda la sociedad, cada uno según sus posibilidades, pero creo que también cada uno de nosotros y nosotras tenemos responsabilidades. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ana, por empezar por ahí. Y te pongo un ejemplo con lo de las élites y los jets privados, que últimamente además los medios de comunicación están incidiendo mucho en ello, porque moviliza mucho emociones, entre otros la indignación. Y yo creo que el movimiento de indignación en materia de medio ambiente, pues imagínate, y en derechos sociales y en derechos humanos es fundamental. A mí hay una cuestión que me preocupa mucho, y es hace un par de años creo que leí un titular que decía que C. Tangana lloraba de emoción al estrenar su primer jet privado. Y si no era C. Tangana, era otro trapero de estos. Y a mí eso me indignó, pero así, ahora que no nos oye nadie, a mí lo que realmente me acojonó es que ese C. Tangana pueda ser el modelo a seguir de mi hijo de 10 años. Es decir, claro, contra las élites, no vamos a decir que tengamos, bueno, cuando creo que eran los de Real Madrid, de Barcelona, que se reían cuando les preguntaron que por qué vais en jet privado en lugar de ir en tren, ¿no? Ahí la cuestión es la ética de las responsabilidades individuales. Yo a mis alumnos en la facultad les pregunto, si tú no estás dispuesto a cambiar, ¿cómo puedes pretender que cambie el mundo? Entonces, claro, se te quedan así un poco y luego pasan de mí, ya se seguirán viendo YouTube, ¿no? Pero bueno, o sea, durante 10 segundos consigo, igual 5 segundos consigo captar la atención en ese sentido. Y jurídicamente esto se plantea en urgencia, eso Lorena lo puede contar mucho mejor que yo, que le llaman el argumento de la gota en el océano. Claro, lo que emite Holanda es una gota comparado con, como siempre, lo que emite China o Estados Unidos. Sí, pero es tu gota. Y de tu gota eres responsable tú. Es verdad que lo que emito yo en mi casa es ínfimo comparado con el total de emisiones globales de Cepsa, Repsol o quien queramos poner como ejemplo. Pero mi responsabilidad alcanza hasta donde llego. O sea, yo no puedo pretender cambiar el mundo si no estoy dispuesto a cambiar yo. Y yo creo que es una cuestión importante a valorar. Al mismo tiempo, como te digo, yo me dedico a mamporrear a gobiernos, comunidades autónomas y empresas, entre otras cosas, en materia climática. Cuando habéis preguntado por Doñana, claro, ¿qué pasa en Doñana? O sea, a ver, el problema de Doñana es que se ha convertido en un problema multicausal, al igual que el Mar Menor, del cual hablábamos hace año y medio. El problema tiene un montón de problemas, y entre otras cosas hay una nefasta gestión de recursos hídricos limitados, como es el agua, y que no son renovables, y menos en un sitio donde no llueve. Entonces, el problema es de gran calado. Se insinuó, de hecho, el gobierno, o sea, no me acuerdo qué medio de comunicación filtró que se estaba planteando un 155 ambiental a la Junta de Andalucía, porque la competencia exclusiva en gestión de cuencas hídricas intracomunitarias es autonómica, igual que la de la gestión de espacios naturales protegidos.
pero en cuanto se filtró, le dijeron, no, nosotros nunca hemos hablado de eso. Y ahí se ha quedado la cosa, de que les está mirando muy severamente, pero ahí se ha quedado la cosa. Me habéis preguntado por la revisión del PNIEC, eso te lo va a contar Lorena, porque lo hace con más gracia que yo. Y también va a contar lo de la estrategia comunicativa, ¿sí? Lo que contó el otro día Valvanera, lo cuento yo. Vale. O sea, efectivamente el PNIEC se tienen que revisar cada 5 años y ha terminado hace un mes el trámite de información pública de esta revisión. ¿Qué hemos hecho los grupos ecologistas? Machaconamente insistir en que se tienen que revisar esos objetivos de mitigación climática para hacerlo más ambicioso. Porque además, cuando se formuló inicialmente el PNIEC, lo que se conoce como la Ley Europea del Clima, es decir, el objetivo global comunitario de mitigación era del 40%. Eso se actualizó a finales del año pasado al 55%, con lo cual tiene que haber correlativamente, ¿no? Si el objetivo global se ha incrementado, los Estados miembros, entre ellos España, tendrán que incrementar su objetivo de mitigación. Entonces aquí la sorpresa del mensaje ha sido doble. Por una parte, con esto último de este gap, ¿no? este escalón de 44 al 55%, nos han contestado, no, si es que nuestro 23% satisface el reparto del 40%, pero también el del 55%. Bueno, y ya está, y se quedan tan anchos. Y luego les hemos interpelado varias veces en actos públicos, un poco menos como este, ¿no? En el que intervenía gente de la Oficina Española de Cambio Climático. La última vez fue a la directora general de la oficina. Y lo que han dejado muy claro es que lo que está pendiente de revisión respecto del PNIEC es, en todo caso, los objetivos, corrígeme si me equivoco, de eficiencia energética y de penetración de renovables. Entre otras cosas porque la propia industria ha planteado, ahora mismo ya haya aprobado a fecha 2023 mucha más potencia instalada renovable de la que está prevista para 2030. Entonces van a aprovechar y van a subir el objetivo de renovables. Pero el objetivo de mitigación es intocable. Y eso es lo que nos han dicho, con esa casa nos hemos quedado. Y con respecto a por qué elegimos el Supremo e impugnar el PNIEC, bueno, le dimos muchas vueltas al litigio y a cómo hincarle el diente, ¿no? Cómo hacer aquí un litigio climático, pero ten en cuenta que un poco quienes promovimos este litigio fuimos Greenpeace, que somos una organización internacional que detrás del diseño de cada litigio está la oficina legal de Greenpeace Internacional y que un poco, bueno, o sea, el debate en Greenpeace estaba entre ir contra una gran corporación o ir contra un gobierno, y si íbamos contra un gobierno no podíamos plantear un gobierno autonómico. Tenía que ser el Gobierno de España y, en ese caso, el tribunal competente es el Supremo. Por otra parte, aunque nosotros digamos que esto es una herramienta de campaña y que las campañas se ganan también comunicativamente y como revulsivo social, como pasó en el caso de Urgenda, ¿no? Como has comentado tú, Ana, pero también queremos ganar. Y, evidentemente, esta cuestión nos parece muy urgente. Por ejemplo, ten en cuenta que esto me hace recordar el caso de los 6 jóvenes, casi niños portugueses, que han demandado a 33 estados de la Unión Europea directamente ante el Tribunal de Estrasburgo, que fue una auténtica macarrada, porque lo que dice el procedimiento es que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se llega después de haber agotado la vía judicial previa en cada uno de los Estados miembros. Y ellos dicen, es que no tenemos tiempo. O sea, si tenemos que agotar la vía judicial interna de 33 estados, claro, no, o nos morimos. O sea, no nos da tiempo y es que esto es ya. Entonces es que vamos directamente al Tribunal Europeo. Y el Tribunal Europeo lo ha admitido a trámite, para pasmo de todos, y tienen la vista pública el próximo 27 de septiembre de 2023, ¿no? Entonces, claro, si ellos han hecho esto, ¿cómo nosotros íbamos a decir, no, para que tenga recorrido, empezamos con un pueblo de... Bueno, no. Por otro lado, la estrategia comunicativa pues no nos ha salido demasiado bien. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido ha sido diseñar el litigio estratégico desde arriba, considerando arriba Jaime y yo en el despacho, si es que a tal cosa se le puede llamar arriba, pero si algo yo también he aprendido en estos años de andadura, de trabajar en Greenpeace, es que la manera de hacer un litigio estratégico es diseñarlo con las comunidades afectadas. Si hubiéramos querido, si hubiéramos sabido en ese momento, creo que tendríamos que haber empezado con más paciencia y más trabajo de base, haber diseñado esto con comunidades agrícolas afectadas, bueno, ¿no? Y como que fuese una demanda suya propia y casi nosotros situarnos desde detrás,
más que grandes organizaciones que montan este litigio de manera muy teórica en un despacho, porque luego no tenemos público que nos sostenga por detrás. Y la noticia es noticia un día cuando presentas la demanda, pero después ya los periodistas no vienen, ya no. Entonces, pues no ha tenido ese impacto, lamentablemente, que hubiéramos querido, y creo que eso ha sido quizá pues una... Pero bueno, como creo que nos queda el litigio climático para rato, pues... Sí, además Francia está muy cerca, con lo cual es inevitable comparar, y ahí lo de la Affaire du Sud ha tenido un seguimiento público y mediático que daba una envidia insana, además, ya terrible, pero claro, ahí se daban unos condicionantes que no había en España. Entonces, ahí, por ejemplo, claro, al final lo quieras que no, eso se nota, gobierna a la derecha y los famosos que simpatizan con las organizaciones no tuvieron problema, el equivalente a Bardem, ¿no? y tal, y aquí no ha habido esa implicación. Y además los medios de comunicación, que ya tenemos mucha relación con ellos, los que cubren noticias ambientales, siempre dicen lo mismo: yo una vez que he sacado eso, cuando salga las sentencias y tal, ya me vuelves a llamar, pero no voy a sacar más. Pero me deja pasar esto que es interesantísimo. Sí, Jaime, súper interesante, ya hablaremos, ¿no? Y entonces lo hemos intentado. Pero es verdad que la pata comunicativa de las tres que dijo Lorena es la que nos ha fallado. Y también es verdad que como tú ni yo somos de comunicación, que no. Bueno, muchísimas gracias Lorena, Jaime, Ana, a todo el público presente y por supuesto a la Fundación Caixa por este espacio de difusión. Creo que uno de los mensajes que me gustaría que el público se llevara a casa es que no estamos planteando el hoping, pero sí queremos que por lo menos este mensaje sea replicado, que ustedes sean esos agentes de difusión y que puedan comunicar a sus familiares, a los espacios donde ustedes hacen vida día a día, compartiendo estas realidades, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo desde Greenpeace y otras organizaciones para tratar de modificar estas políticas ambientales y sobre todo políticas climáticas. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para los ponentes.